Que no hay ideas sin consecuencias ni verdades absolutas. Para conocer es necesario preguntar, preguntarnos y preguntar. Me da mucho gusto que nos acompañen en este día complicado dos personas que conocieron muy bien a Manuel Felgueres, el pintor, el generoso maestro que precisamente hoy falleció. Me refiero a quienes nos acompañan, a Elena Noval, que fue muy cercana a Manuel Felgueres, y a Silvia Navarrete, que como crítica de arte y como directora del Museo de Arte Moderno también tuvo mucho conocimiento y cercanía con él. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. A mí me gustaría saber, digamos, de principio, pues que me dijeran quién fue y quién es Manuel Felgueres. Silvia. Yo lo conocí hacia el final de su vida, o sea, hace unos 10 años, que compartíamos proyectos, digamos, entre el Museo Manuel Felgueres de Zacatecas y el Museo de Arte Moderno, donde yo trabajaba en ese entonces. Y entonces tejimos una relación muy cordial y de ayuda mutua, digamos, ¿no? En la organización de las exposiciones, les mandábamos proyectos a cada rato a Zacatecas. Luego restauramos su escultura monumental del barco en 1968, que llevaba pues muchos años deteriorada, y que logramos con un patrocinio privado, con 2 patrocinios privados, logramos restaurarla, ¿no? Por parte del Cencropam de Limba. Entonces, cada vez había más pretextos para convocarlo en el museo. Él venía cada rato a las exposiciones, venía a supervisar el restauro de su pieza. Y así fue como hicimos una relación profesional y sobre todo de amistad. Y yo, sobre todo, la impresión con la que yo me quiero quedar, claro que hay tristeza, claro que hay desamparo, pero yo una impresión que tuve es la de un hombre muy feliz, ¿no? Un hombre y un artista en plenitud. Y me impresionaba que, a pesar de todos los proyectos que lo absorbieron en los últimos meses, ¿no? De estos 3 años que acaban de pasar, o sea, desde el mural de la sede de la ONU en Nueva York, hasta la preparación de su exposición en el MUAC, el Museo Felgueres, que siempre lo solicitaba, ¿no? A cada rato para homenajes, para inauguraciones, para eventos oficiales, a donde iban, pues Mercedes y él, o sea, viajaban muchísimo, ¿no? En los últimos tiempos, pero a pesar de eso siempre estaba dispuesto a escuchar a los colegas, a los amigos, a la prensa, o sea, nunca se negaba a dar una entrevista. Y nunca se hacía rogar para participar en proyectos, a pesar de su edad avanzada, a pesar de su agenda tan llena, a pesar de que pues apenas estaba remodelando su estudio, ¿no? Para ampliarlo. Entonces, esto me impresionaba, junto con, bueno, la suerte de tener esa lucidez hasta el final, ¿no? Y poder cumplir con todos los compromisos de trabajo. Esto me parecía absolutamente genial, ¿no? Decía, qué horrible cumplir 90 años, pero peor es no llegarles, ¿no? Y yo me quedo con esa imagen de felicidad de Felgueres. Así es, Elena. Creo yo que Manuel Felgueres, lo primero que hay que decirle y recordar y admirar es que transitó con un peso específico propio por la historia, por la segunda parte del siglo XX mexicano. A partir de ahí no dejó de producir nunca, como dice Silvia, a pesar de su avanzada edad. Yo me acuerdo que estando en Zacatecas en su cumpleaños número 80, que nos hizo el favor de invitarnos a muchísima gente que estuvimos ahí en su fiesta de cumpleaños, y además fuimos recibidos estupendamente en un hotel donde nos pusieron un libro maravilloso de él y todo. Y le pregunté, Manuel, ¿cómo le haces para seguir haciendo todo lo que haces? Estaba cumpliendo 80 años. Me dijo, fumando y bebiendo como se debe. Pero evidentemente era una broma de su parte, porque yo digo que era el hombre que fumaba la pipa de la paz. La pipa de la paz, con esta generosidad que lo caracterizó para siempre cumplir, como dice Silvia, con todos los que lo entrevistábamos, lo queríamos, lo seguíamos, admirábamos su trabajo. También con las personas que se encargaban
de administrar la política cultural de México, porque no dejó de tener encargos. Es un hombre cuya obra se manifiesta en lo público y en lo privado, cosa que no todos los artistas en México, estamos hablando de los artistas de la generación de la ruptura, pero le caían proyectos de este tipo y su pintura se posicionó en el mercado del arte siempre muy bien. Es una pintura que hoy por hoy yo la última vez que platiqué con él, le dije, Manuel, ya está sin comprar, y me dijo, bueno, pues sí, pero además tengo lista de espera de gente que quiere mi obra. Ya lo manejaba, como todos sabemos, la Galería López Quiroga. A Manuel yo lo conocí desde chica porque estuvo casada su madre, Consuelo Barraspe, con Javier González Serrano, hermano del pintor Manuel González Serrano, a quien yo he dedicado muchos años de mi vida como investigadora. Entonces me tocó por allá por la calle de Bucareli, en estos edificios en donde también vivía Guadalupe, ir a casa de Consuelo Barraspe, que estaba casada con un hombre más joven en segundas nupcias, que era tío mío. Entonces ahí me enfrenté con unas obras que eran artesanías en latón que él producía para ayudar a su hermano Toño. Esto mucha gente no lo sabe. El mismo Manuel lo tenía así como un poco en secreto, porque siguió siempre ayudando a Toño y a Luis. Su hermano Luis tenía una tienda de miniaturas allá en la colonia, la zona rosa de Colonia Juárez. Entonces fue generoso hasta en este sentido, hasta producir para vías alternativas de los productos artísticos, de Eterna Sonrisa, destacado en la pintura abstracta por esta capacidad que tenía de generar abstracciones fluidas de mucha profundidad, estas gamas plateadas, metálicas que puso al final de los años, que decían que además estaba retomando o haciéndole un poco de homenaje a Lilia Carrillo, que había sido su mujer, ¿no? La pintura, creo yo, se muere un poco con esta partida de Manuel Felgueres. Se ha hablado tantas veces de la muerte de la pintura y este ecosistema que forma parte, del cual forman parte las galerías, los museos. Bueno, realmente nos quedamos huérfanos en la figura de Manuel Felgueres, quien además, por haber convivido con Ibargüengoitia, con Jodorowsky, formó parte de todo un pensamiento de llevar a la modernidad, la pintura, el arte abstracto al país, que como decía José Luis Cuevas, estaba volviéndose por la cortina de nopal, porque ya había que acabar con la cortina de nopal. Es el gran propositor del arte abstracto, coleccionista, además, generoso con su museo, coleccionista de colegas de él, ejemplar en todos los sentidos de la cultura y desde luego en una segunda intervención creo yo que también tendríamos que darle su lugar a Meche, que estuvo casada con Juan García Ponce y luego con él, y que también tiene mucho que ver en este movimiento del ecosistema del cual formaba parte la creación de la cultura. Sin duda alguna. Tenemos que ir a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Tu derecho a identificarte es esencial. Por eso, tu INE ha trabajado en innovaciones tecnológicas que lo garantizan. Si no recogiste tu INE por la contingencia o la perdiste, como medida temporal podrás tramitar una constancia digital oficial. Tramítala del 25 de mayo al 1 de septiembre en INE.mx. Infórmate en INETEL 800-433-2000. Contamos todas, contamos todos. INE. El futuro, el pasado, el presente. Una obra maestra sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. No, c'était la pluie. Muriel, recordando a Alain René, a 98 años de su nacimiento. Cinema 22, cine de autor. Estreno, martes, 22:30 horas. Estamos recuperando a Manuel Felgueres desde varias perspectivas a través de dos voces, de dos críticas de arte, de dos mujeres que tuvieron cercanía y conocimiento de Manuel Felgueres. Hay algo que me llama la atención que han mencionado y es la generosidad de él mismo. Él construye, impulsa el primer museo de arte abstracto en Hispanoamérica y se me hace realmente un desplante en un país donde a veces se ve solamente demasiado a sí mismo. ¿No les parece? Un país que se ve a través de la Escuela Mexicana de Cultura tan historiada, tan reseñada, tan revuelta y vuelta a pensar.
Y entonces, pues es una valentía y además, y al mismo tiempo un atraso que en el siglo XX, cuando el arte abstracto llevaba ya tantos, bueno, la tendencia a la abstracción, toda la historia del arte la ha tenido, pero si recordamos que el arte abstracto, la generación de la ruptura, entra ya tarde en el siglo XX, formar parte del imaginario de la gente, de los coleccionistas, antes que nada en el arte, pues tenemos que reconocerle a Manuel Felgueres esta iniciativa de poner además en un espacio que había sido la cárcel, tener un espacio habitual para museos, no fue construido para museo, que además lo adaptaron para que desde un segundo piso, desde un castillo, pudiera uno ir a ver las grandes piezas. Ahí están los murales también importantísimos. Yo creo que ya Silvia nos comentará esto de otros colegas de él. Es decir, y su historia del arte también como generador de una manera nueva de ver el arte. Sin duda alguna. Mucha gente, desgraciadamente, sigue sin entender cuál es la posibilidad del goce estético. Manuel, hay que decirlo, era un gozador del arte, factura, como decía Teresa del Fondo. Le gustaba el proceso creativo, lo disfrutaba muchísimo. Tuvo la gran suerte de poder vivir su cultura, pero yo creo que si no hubiera sido si no hubiera estado tan bien colocada su obra, yo creo que de todas formas hubiera sido el gran pintor mexicano, porque a pocos artistas conocemos con esta capacidad de gozo, de generación de universos alternativos. No se repitió, aunque hay un estilo, y de esto habla Levi Shapiro cuando escribe sobre el estilo, que conocemos el estilo de Manuel Felgueres y hemos visto cómo transitó de aquella máquina estética de obra geométrica más dura a estas conformaciones más fluidas. Pues no se repite, siempre son obras diferentes. No se repite, pero es reconocible en cada momento. Totalmente. Pues es reconocible porque yo creo que hay una coherencia en su obra, en su trayectoria, una coherencia estilística, a pesar de que, bueno, obviamente que hubo una evolución, ¿no?, en las fases morfológicas de su producción. Al principio, por ejemplo, las composiciones eran mucho más orgánicas, ¿no? Había ritmos circulares que parecían como levitar en la tela, y los fondos eran muy amplios y con armonías cromáticas todavía suaves. Y pronto esta composición orgánica se orienta mucho más hacia un lenguaje constructivista, ¿no? Ese es el Felgueres maduro, digamos, ¿no? Que hace... en el lienzo pone ensambles de curvas, de rectas, de triángulos permutables, ¿no? O sea, es cuando, digamos, que opera una mimesis entre la pintura y la escultura, que yo creo que es una de sus grandes aportaciones, ¿no?, al arte mexicano, y también, bueno, pues es un pionero del uso de la computadora en el arte también, ¿no? Y eso lo vemos también en esa mimesis entre lo bidimensional y lo tridimensional, con materiales reciclados, con materiales de chatarra. Eso se ve en su obra pública, ¿no?, en su obra monumental. A mí me gusta mucho que rompe con los muralistas, pero por la temática, porque finalmente él sigue haciendo murales, quiere salirse del museo, quiere salirse de la galería o no, permanecer solo ahí y llegar a un público mucho más amplio. Él me lo dijo con mucho gusto, porque además dice, me da mucha alegría saber que hay gente que se detiene a ver esas obras y a veces llega a comentarlas, y eso no me lo puede brindar muchas veces ni una galería ni un museo. Acuérdense que estuvo en una instalación increíble en un balneario popular en Bahía, que ya no existe, ¿no?, pero que recuperó por fortuna la universidad a través del Museo de Arte Contemporáneo. Él quería mucho siempre relacionarse con el público, a pesar de que, entre comillas, era un arte un poco más complicado. ¿Por qué creen que tenía esa gana de mantener los puentes con la gente? Bueno, estaba muy cerca de la juventud, creo, ¿no? Ajá. Y estaba muy cerca de la juventud, le interesaba mucho el público joven. Y bueno, también hay que recordar que él mismo, ¿no? Él mismo dio testimonios de resistencia juvenil, de protesta política en el 68, ¿no? Entonces, yo creo que eso también, bueno, era lo que lo vinculaba mucho con la juventud, de esa generosidad que lo incitaba, ¿no?, a trabajar para el prójimo, ¿no? Yo creo que también, perdón,
esta voluntad la demostró desde su infancia. Él empieza a hacer escultura, disecando animales. Fue su primera incursión después de un viaje que hizo con el volumen, con la tridimensión. Eso nos lleva a entender su carácter de explorador. Y esto de ser explorador tiene que ver con las nuevas tecnologías. Como dice Silvia, empieza a usar la computadora como pionero. Descubre que la computadora le arroja que una de las configuraciones que más utilizaba eran los dos circulitos para muchos de sus cuadros, y por eso empezó a pintar toda una serie en la década de los 70 de esto, pero nunca se le quitó lo explorador, esa gana de conocer qué estaba pasando en el mundo, y además fue muy generoso con sus colegas y con artistas muy jóvenes. Sí, es cierto que estuvo siempre rodeado de jóvenes y de ímpetus de descubrimiento de esto infinito, que es la capacidad creativa. No, y como muchos jóvenes, pues participó en proyectos muy provocadores. Pienso, por ejemplo, en todo lo que él colaboró trabajando con Jodorowsky, ¿no? En sus puestas en escena y también en sus películas. Claro, por supuesto. Que fueron realmente pues muy innovadoras, muy provocadoras. Y me decía Manuel que muchas veces las puestas en escena solamente aparecían una vez, había una función, porque inmediatamente lo censuraban y quitaban la obra. Entonces, dice que le costaba trabajo, pero le divertía mucho que ocurriera eso, porque sí realmente provocaba cosas en la sociedad, ¿no? No, y sus múltiples de los años 60 también fueron una innovación, ¿no? Como a partir de los colores de Kandinsky, de la Bauhaus, hacía los cuadros, unos cuadros lisos, y de cada plano hacía un relieve, y de cada relieve hacía una escultura, y de cada escultura hacía una gráfica, ¿no? Y ese concepto, pues, él lo introdujo en los años 60, cuando era joven, y cuando bueno, se necesitaba ese tipo de transformaciones en el medio artístico mexicano, ¿no? Sin duda alguna. También me gusta mucho un diálogo que mantuvo durante toda su vida con esa otra actividad artística que es la escritura. Fue muy cercano, fue amigo, digamos, de García Ponce, fue amigo de Ibargüengoitia, fue muy cercano y un amigo de Octavio Paz, pero me gustaría que me hablaran un poco de estos puentes que tenía Manuel en el siguiente segmento. Disfruta de los cortometrajes Los ríos en tiempos de lluvia. Nosotros no podemos separarnos nunca. Somos como una sola persona. El dolor. ¿Me quieres? Nubes flotantes. La libertad es un equilibrista siempre a punto de ser atacado. Y rubato lamentoso. Los trajimos. Estreno, lunes 23:30 horas. Aquí encontrarás un periodismo libre y crítico, donde la caricatura es el recurso plástico para entender el México que nos toca vivir día a día, de la mano de Cintia, Helguera, Hernández, Rapé, El Fisgón y Patricio. Ale, ¿cómo estás? Dinero público que le llegaba a sus empresas. El Chamuco TV y Los Hijos del Averno. Nuevos capítulos, domingos 20:30 horas. De Manuel Felgueres se encuentra sin duda su correspondencia, que es bastante amplia y que da cuenta de la relación que tuvo con grupos de escritores, particularmente con Juan García Ponce, que fue muy cercano a él. Yo los vi muchas veces coincidir en la casa de Juan, por cierto, pero también con Ibargüengoitia y con Octavio Paz. ¿Qué me puedes decir, Elena, de este contacto que tuvo con esa otra expresión artística? Que hay una solidaridad entre artistas, eso no se puede negar. A veces uno tiende a pensar que el artista crea ex nihilo y allá en su estudio solito, y si acaso inspirar esa vieja idea de la inspiración que tanto daño ha hecho cuando la gente no estudia historia del arte, porque entonces no hacemos un conjunto de ideas que nos ayude a entender si es que se puede entender la obra de arte, ¿no? Como decía Teresa del Conde, no se entiende en su totalidad. Felgueres, casado con Meche Felgueres, con Meche Oteiza, en su segundo matrimonio. Meche había sido mujer de Juan García Ponce.
Y en esta generosidad y en esta apertura de mente de los dos, además con una generación que se casaron varios entre ellos, ¿no? En esta, Manuel había estado casado con Lilia Carrillo, que a su vez también fue mujer de Ricardo Guerra, etcétera. Pero en esta conjugación de mentes, de creatividades, Meche mantenía las dos casas, supervisaba las dos casas, la de Juan García Ponce, que ya parece entonces está enfermo cuando ella se casó con Manuel, y la del propio Manuel Felgueres. Y pues no se puede hablar de la generación de la ruptura, sino leemos a Juan García Ponce, que se encarga de sistematizar, de nombrar a esta generación que no era una generación de la ruptura, que coincidían todos en una afán de apertura, de dejarse influir por corrientes europeas. Manuel estudia con los Itzhak en París, que tenía que ver con esta formación cubista en la mirada de muchos de los artistas que estaban viviendo por allá en la década de los 50. A mí me gustaba... Bueno, y había mucho mayor cohesión en esa época, ¿no? Entre los escritores, había un fenómeno de cohesión que no se ha repetido, ¿no? Entre los artistas y los escritores. O sea, al mismo tiempo que emergió una nueva generación, la de ruptura, y también, bueno, también empezaron su carrera profesional unos escritores que dieron la batalla, ¿no? Porque se conocieran estos artistas, ¿no? Juan García Ponce, Salvador Elizondo. Y de hecho, bueno, hablando de Ibargüengoitia, a mí me comentó algo, siempre me voy a acordar de eso de Felgueres, ¿no? Que en su viaje, en su primer viaje, bueno, el famoso viaje de los Boy Scouts, ¿no? Que hace a los 19 años con Ibargüengoitia de aventón por Europa, me comentó Manuel, ¿no? Que en Inglaterra, cuando vio la obra de Turner, ahí decidió ser pintor, ¿no? Fue una verdadera revelación. Y más tarde, en otro viaje en París, que fue en el 49, ahí descubrió la obra de Arp, de Hans Arp. Y entonces ahí también, bueno, otra revelación, lo orientó hacia la abstracción. Y ya después, bueno, cuando estudió, hizo un aprendizaje con Zadkine en París, ahí, bueno, ya exploró la escultura, ¿no? Pero bueno, fue también a raíz de un viaje con un amigo escritor que pues decidió vivir su vocación de artística, ¿no? Sin duda alguna, y también, como ya dijeron ustedes, pues compartían intereses en materia política. Me acuerdo que García Ponce estuvo en el 68 protestando y fue detenido injustamente por las fuerzas policíacas, y en el caso de Felgueres, pues él también estuvo participando en una intervención a una estatua que estaba en Ceú del entonces presidente Miguel Alemán. Entonces, digamos que políticamente también caminaban un poco juntos estos escritores y pintores. Claro, porque formaban parte del comité del comité de lucha. Exacto. De artistas intelectuales, que era presidido por José Revueltas, ¿no? De hecho, el barco, el 68, el que está la escultura monumental en el MAM, esta escultura lo había invitado Goeritz a participar a Felgueres en la Ruta de la Amistad, y dadas, bueno, la represión estudiantil, etcétera, no terminó la obra y se negó a entregarla, ¿no? Exactamente. Y hablando de rutas, esta obra, ajá. Paseo de la Reforma está totalmente marcado desde la fuente que está en Reforma con la Avenida Juárez, que es diseño de él, y después la cerca que está en la reja que está en el Museo de Antropología, también diseñada por él, que parece una cara como de búhos, esta capacidad de síntesis que también tuvo entre la figuración y la abstracción, que pues se ve en muchos artistas, pero en el caso de la escultura de él, que siempre fue de tubos, de figuras más de hard edge, pues en este caso destaca esto que hace en sus últimos años en el Paseo de la Reforma, y luego, como tú dices, sigue la escultura del Museo de Arte Moderno. Y además, bueno, agregando a esto también la intensidad de la emoción, yo creo que lo que él buscaba suscitar, ¿no? En el espectador era una experiencia estética
que fuera también toda su gestión mental, ¿no? Y pura estimulación sensorial. Yo creo que es eso lo que buscaba, como yendo más allá del rigor conceptual, de la complejidad técnica. Lo que a él le interesaba, yo creo, era transmitir esta emoción, ¿no? A través de la pintura, de la escultura, ¿no? Era un gran constructor que esperaba que terminara de construir su obra la emoción del espectador, ya fuera en un balneario, en una galería o en un museo espléndido como el MUAC, en donde se presentó, ahora sí, ya lo sabemos, la última muestra de las más amplias que han existido de Manuel Felgueres. El plano pictórico, hay que entender su gozo con el plano pictórico y la invitación que nos hacía a viajar en esas profundidades. Yo me acuerdo que Vladi, que también es de su generación, decía, nosotros los artistas vamos a tener un grave problema con todos estos efectos ópticos que está proponiendo la televisión. Esto lo decía Vladi hace 20 años, antes de morir. Yo creo que Manuel Felgueres exploró esta capacidad. Hoy para nosotros es muy común ver estas diluciones que proponen los efectos ópticos de la tecnología, de las tablets, de la televisión, etcétera. Pero esto en pintura viene trabajándose de manera insistente por artistas como Manuel Felgueres, que supo entender las propiedades de la pintura, de lo que también Teresa Alfonso llamaba la pintura, y la pintura que habla sobre sí misma, sobre diluciones, sobre veladuras, sobre el dibujo y la propia pintura, lo pictórico, más lo pictórico que lo dibujístico. Entonces, pues yo creo que hay que reconocerle también esa capacidad de ensanchamiento, de infinitud del plano pictórico. Silvia, estamos por terminar. ¿Nos quieres compartir algo más sobre Manuel Felgueres? Pues, bueno, además de su gran calidad humana, ¿no? Porque era un ser extraordinario y muy entrañable, pues yo quisiera pues subrayar, ¿no? Todas esas, el traslape que hizo de todas las posibilidades formales, arquitectónicas, materiales, tecnológicas, ¿no? Y que todo eso cuajó en un estilo único, ¿no? Y que aportó un lenguaje plástico nuevo cuando era necesario en México a mediados del siglo pasado, y que supo entretejer una cierta pureza de lo abstracto con la emoción intensa. Sin duda alguna. Además, bueno, pues fue un gran innovador. Qué bueno que hablaron o recuperaron lo del uso de la inteligencia artificial para hacer una propuesta también plástica, que fue el primero, hasta donde yo entiendo, ¿no? Pero bueno, ¿querías comentar algo más, Elena? Pues que lo vamos a extrañar muchísimo, que vuelvo a repetir, en algo se muere la pintura con su partida. Un hombre, pues un tanto, yo me gustaría proponerlo como un hombre universal, en el sentido en el que hablaban los renacentistas, interesado en todo, interesado en la vida, gozoso de la vida. Aquí en mi casa estuvo comiendo pues, recientemente, te diría hace unos 6, 7 años, y también gozando de la comida, interesado en todo lo que era la pulsión vital. Se le va a extrañar muchísimo, además ejemplar. No considero que haya otro pintor que tan admirado, tan querido. Las redes sociales hoy se han volcado en esta desaparición física de Manuel Felgueres. No sé si se le harán, las condiciones de la pandemia no permiten ahorita que la gente se junte en lo social, pero pues merece desde luego un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, por supuesto, y ahí estoy segura que estaríamos cientos de personas, a pesar de lo que está sucediendo, cientos de personas acompañando. Sin duda alguna. Pues muchísimas gracias por aproximarnos a este gran pintor, a este artista realmente excepcional, que tuvo contacto con mucha gente. Yo me quedo con algunas imágenes de Manuel Felgueres en Zacatecas, donde nació, en donde interactuaba con niños muy chiquitos, hablando precisamente de las posibilidades del color y de la luz. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado con Elena Noval, con Silvia Navarrete, en esta emisión dedicada a Manuel Felgueres, y los esperamos también aquí la próxima semana.